Bienvenidos al episodio número 3 del Abogado del Alma. Hoy quería compartir con ustedes algo que surgió de una conversación que tuve con una amiga mía la semana pasada. Fue como un disparador de algo que, me dejó pensando. Y concretamente luego de haber grabado el episodio número 2, compartiendo con ella acerca de su contenido, de pronto me comenzó a contar sobre una persona que ella conocía, que había sido su maestro, y que estaba acusada de alguna manera por haber cometido un delito. En este contexto, ella, sin perjuicio de esto, y muy por el contrario de sumarse a las acusaciones, comenzó a hablar de lo positivo que había dejado en su vida este hombre y de las sombras que podrían haber estado presentes en él al momento de hacer lo que hizo. Salió así a la luz entonces la temática de la sombra, las que como seres humanos que somos nos acompañan, ¿no? Alegremente, bien vivas y saludables desde justamente las sombras. En el segundo capítulo hice solo menciona el tema de los mandatos sociales que justamente desde ese lugar, desde las sombras, rigen nuestra conducta. Y luego terminé hablando de otro tema que también yace en las sombras y que es el de los principios físico-espirituales, como el de la resonancia. En pocas palabras, mi amiga me trae la materia que funda este podcast, este episodio. Entonces, si vemos este cuadro en perspectiva, podríamos ver a los mandatos como sombras que no vemos y que nos digitan la vida. El principio de resonancia, desde la física y de no conocerlo en la diaria, se esconde dentro de cada cosa que hacemos y de los resultados que obtenemos. Pero más allá de eso, hay otra sombra escondida detrás de esas sombras, como dije, y que es la mía misma, es la nuestra. Está tan escondida detrás de los otros temas que hay que hacer una expedición con muchas ganas para poder conocerla. Mi sombra allá, detrás de todas las otras sombras, bien escondidita para que no se la vea. Bueno, por eso es la sombra madre. Y en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, prendemos el noticiero y vemos las atrocidades que suceden, siempre causadas por algún culpable, terribles situaciones, terribles culpables, y muchas de las veces es verdad. También tenemos, por otro lado, nuestros temas filiales con la familia, con tantos otros culpables de nuestra propia miseria. Y a este cuadro se agregan más culpables. Ni que hablar del vecindario, ni que hablar del consorcio, ni que hablar de la vecina del cuarto. Siempre hay algo. Pero también siempre hay algo que mira a todo esto desde atrás del sillón, de donde vemos, que es mi propia sombra. ¿Qué pasa conmigo entonces? El bueno, la víctima, Alejandrito, el que se pasea viendo las atrocidades del mundo. Hay algo en mí que seguramente espera no ser nunca alumbrado, porque si no perdería la identidad. Ya no sería más la sombra. Es justamente esa parte de mí mismo la que alumbra con una linterna a todos lados, buscando culpables, pero pocas veces se alumbra a sí misma. Y acá justamente se me viene a la mente inmediatamente un mundo que es un mundo preparado para atravesar esta situación, para sanar esta situación. El mundo terapéutico, el mundo espiritual. Cuando se habla del camino espiritual, con eso se abre una gama de prácticas que, como productos en la góndola del supermercado, desbordan ya las ofertas en distintos centros.
las prácticas de yoga, las plantas medicinales, los registros akáshicos, ni que hablar de las constelaciones familiares. Y por supuesto las microdosis de hongos. Y no se nos vaya a olvidar los cursos de Tantra o ni que hablar aún de la biodecodificación, los cursos de mindfulness. Pero, ¿para qué está todo eso ahí? Creo que de alguna manera los que asistimos a esos cursos o a terapia convencional nos vemos en parte empujados a iluminar algo que no estamos viendo. Si bien en un principio del camino puede parecer como que es pura exploración, es pura experimentación, y los primeros meses muchos de nosotros podemos estar mareados con tanta oferta y una mezcla de sentirse tal vez, bueno, de moda, cool se dice, nos seduce la situación. Lo cierto es que hay algo en nosotros, más allá de toda esa exterioridad, que nos tira desde bien lejos, desde bien adentro, a ponernos cara a cara con cierta revelación. Algo que nos pone en el campo de batalla personal, solos o con otros exploradores que nos hacen de espejo. Tan necesarios los espejos para vernos. Sobre todo los espejitos que nos soportamos, por supuesto. Los que nos remueven las entrañas. Esos que aparecen justo ahí en el curso que tanto estábamos esperando. Nosotros ahí sentados con la música relajando, y justo entra esa persona y ya estamos pensando cómo escaparnos delicadamente de la sala. Pero más allá de esto, y luego de caminar una experiencia y otra, y la 10ª, y ya en el tercer mes del 4º año de experimentación, podemos caer en la cuenta que todas las experiencias están ahí para ponernos en el caldo de cultivo, ese donde todos los espejos comienzan a ser vistos como espejos, como lo que son, y que están ahí para poder vernos. Pero es lindo vernos. Qué lindo que vernos, qué hermoso ver esas partes tan detestables nuestras como la ira, la envidia, el odio, los miedos. Qué hermoso ver todo eso, ¿no? Cuando puedo llegar a ver dentro mío esos cajones donde guardo la ira, el resentimiento, tanto miedo, es cuando de pronto dejo de ser el superhéroe de la película de fantasía. Y en esos momentos logramos, de alguna manera, los frutos del trabajo espiritual, que es un trabajo y que nadie puede hacer por nosotros. Es cuando ya sabemos de memoria los rasgos del rostro de la ira, de mi propia ira, que me está esperando a la vuelta de la esquina, porque necesita vivir esa energía que quiere alimentarse. Cuando comienzo a ver todos esos personajes míos, que a reconocerlos, ya creo que al momento en que se habla de otra persona, de lo que hizo, de su delito, podemos empezar a ser un poco más cautos a la hora de juzgar. Y ahí, en ese contexto, cuando caen las fichas, cuando estamos ocupados con nuestro propio trabajo, es cuando dejamos de ver tanto noticiero, cuando vamos reduciendo el consumo de tanta negatividad. Es ahí cuando dejamos de pelear de alguna manera con la del cuarto C, o cuando retiramos 800 de las 900 culpas otorgadas con condecoraciones a nuestra familia de origen. Ahí comenzamos a recorrer las calles de la propia sombra, esas calles que nos llevan a un solo lugar, hacia el fondo de nosotros mismos. Es el momento de la toma de responsabilidad. Ahí podemos darnos cuenta que el trabajo espiritual en realidad es bien propio y es bien arduo. Y que no es acerca de
hacer malabares con el cuerpo en las clases de yoga, sino de recorrer las calles internas de uno mismo. El yoga nos prepara el cuerpo para eso. Y entonces de pronto ese camino espiritual que parecía nos iba a llevar para arriba, en dirección a la luz, a la bella celebración de la vida, como un cohete lanzado hacia la luna, de pronto vemos que ese mismo cohete pega la vuelta y lo vemos caer a toda velocidad hacia nosotros mismos. Va cayendo y cae finalmente sobre mí y me ancla en la tierra, en mí mismo, en mis túneles subterráneos. Ahí donde se cocina todas las ricas comidas que ofrecemos al mundo, todas esas vibraciones que salen de nosotros. Y en esos momentos, en la cocina de nuestra maquinaria, cuando podemos ver bien cómo funcionamos, la certeza se va armando. Todos esos años, esos viajes, las exploraciones, estaban destinados finalmente a que pueda ver. Y ahí, cuando claramente me veo, cuando sé distinguir mis sombras de mis luminosidades, ahí puedo reconocer ese juego, el juego mismo, el juego lumínico en la humanidad toda. Ya el famoso psiquiatra Carl Gustav Jung decía que la iluminación de la que tanto se habla y tan deseada en los marcos espirituales no es sino el proceso de alumbrar las sombras de uno mismo. Y pienso, este juego de la vida no será en realidad acerca de simplemente descubrir, así como cuando de chicos jugábamos a las escondidas. ¿No será todo acerca de descubrir los mandatos sociales, los principios físicos que nos hacen actuar, a veces sin que sepamos? Y más allá de todo eso, descubrir mi propia sombra. ¿No será acerca de esto, entonces, la vida, como un juego? El alumbrar la sombra para verme, para finalmente un día verme en el espejo, bien alumbrado, con mis sombras bien alumbradas, y decir y sentir, qué bueno, cuántos colores, cuántos contrastes que tiene esto de estar siendo un ser humano. Abriendo preguntas siempre, bienvenidos otra vez a la boda del alma.